Ok, ¿sí ves la pantalla? Sí. Estos, vamos a ver un cambio de estructura o change of character. Eh, El cambio de estructura es cuando el fractal viene muy pronunciado, digamos que a la alza. ¿Mm? Estos son higher high y higher low. La estructura de mercado se mueve en un alto más alto, de ahí hace un alto más bajo, de ahí hace un alto más alto, de ahí hace un alto más bajo. De ahí en el último higher high o el alto más alto, ya no, en el siguiente movimiento que hace el gráfico ya no lo pasa, sino que empieza a tomar la nueva fractalidad que sería bajista. Entonces, en el último bajo de aquí, ¿Mm? cuando el mercado lo rompe, este es el último bajo, este es el último higher low. Este es nuestro último higher low. Entonces, cuando el mercado no logra pasar nuestro último higher high, sería este, no lo logra así como acá, que va haciendo un alto más alto, mayor al anterior. O sea, este es mayor a este. Entonces aquí empieza a hacer un cambio de estructura al cual más conocido como Choch o Change of Character. Cambio de estructura en inglés se llama Choch. Entonces cuando el mercado nos hace el Choch, lo sería aquí. Cuando el mercado nos hace el Choch que nos rompe la estructura, ya no nos hace un higher high, sino que nos rompe la estructura en bajista. Ahí nos va a dejar los order block, que está el order block extremo, que es el último, por ejemplo, aquí hay order block, por ejemplo, en mi gráfico, en el gráfico de ustedes, el rojo va a ser bajista y el verde va a ser alcista. Entonces, nuestro último order block va a ser el último order block contrario al movimiento, o sea, el último order block alcista, ese va a ser nuestro order block extremo. Y en el decisional, se llama decisional este porque este fue el del rompimiento de la estructura. Entonces, cuando él nos hace un impulso, entonces en el último order block alcista, antes de la estructura bajista, ese será nuestro decisional. Y está otro order block que sería donde fue rompimiento de la estructura, que a ese le vamos a llamar order block en quiebre. ¿Por qué? Eh, porque fue el último order block. Nosotros, por ejemplo, estábamos esperando, digamos, nos hace un higher high y aquí deja el order block. Pero cuando el precio va hasta arriba y entonces nosotros estábamos esperando una posición en los order block, en este order block, entonces el precio lo que hace es traspasarlo totalmente. Entonces por eso se llama order block en quiebre. Se llama order block en quiebre porque ya no lo vamos a usar como alcista, ya no lo vamos a usar alcista, sino que ahora lo vamos a usar aquí, por ejemplo, en esta posición, lo vamos a usar como un order block bajista. ¿Por qué? Porque aquí hizo el quiebre, el precio lo pasó totalmente, no lo respetó y lo pasó totalmente. Entonces, cuando nosotros vemos esto en el mercado, tenemos que esperar otra vez que haga el descuento el precio para en ese order block poder hacer las posiciones a la baja. Los order block nosotros los vamos a usar para posicionarlos. Estos order blocks vamos a usarlos para posicionarnos en las ventas o en las compras. Para eso son los order blocks. Nosotros usamos order block para posicionarlos en el gráfico
Entonces nosotros decimos, ok, acá hay un order block extremo o hay un order block decisional. Yo creo que el precio me va a llegar hasta el decisional según mi análisis. Entonces ahí en el decisional uno pone la orden. Prácticamente siempre que se pone la orden en el decisional es una entrada por riesgo. Cuando se pone en el extremo, porque fue el último orden, esa es una entrada por confirmación. Entonces nosotros cuando el precio llega al order block extremo solo vamos a esperar que nos haga un cambio de estructura en temporalidad más baja. Por ejemplo, llegó aquí, el precio llega, después llega aquí y nos deja otro order block ahí. Entonces cuando el precio regresa a ese order block hace la distribución. Nosotros, cuando nosotros vemos, digamos, que este llega aquí, el impulso, entonces esa es una confirmación que el precio nos va a llegar ahí. ¿Por qué? Porque el precio llega con fuerza, de ahí hace un retroceso y acá deja otro, ahí deja el order block, prácticamente deja un order block aquí donde nosotros podemos marcar nuestra orden y entrar en ventas. Cuando Ok. nosotros y entrar en ventas, nosotros ponemos la orden adentro de todo esto que está aquí adentro del order block, nosotros ponemos la venta, pero nosotros vamos a analizar el mercado en temporalidades altas y el mercado lo vamos a, las órdenes las vamos a meter en 15 o 5 minutos, porque en 5 minutos y en 15 el order block, esa mecha es más pequeña que la de una hora y por lo tanto pues nosotros vamos a poner menos pip de stop loss en la entrada para que así podamos tener un correcto riesgo a la hora de ingresar nuestras operaciones y no sobreapalancarnos con el riesgo y al final terminar quemando la cuenta. Ok. Entonces, esto es una estructura alcista, todo esto es una estructura alcista y todo esta es una estructura bajista. Entonces, en la estructura bajista, el precio nos va a ser higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, y ahí ya no nos vuelve a hacer el higher high más alto que el anterior. Ya, ya el precio no llega, digamos que por esta zona, sino que se retrocede y entonces aquí nos hace un lower high, que sería un bajo alto, es en la estructura bajista, y un lower low. Lo voy a poner sería un lower high. Esto lo vamos a representar para la estructura bajista para poder identificarlo. Sería un lower high este. Lower high. Y esto sería lower low. Entonces en la estructura alcista son altos más altos en español y altos más bajos. Alto más alto, alto más bajo, alto más alto. Y aquí nos cambia de estructura. Entonces aquí sería un bajo más bajo, un bajo más alto. Sería siempre, como es bajista la estructura, entonces lower low y lower high. Bajo alto y bajo, 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 bajo más bajo. Entonces aquí es bajo más bajo y bajo más alto. Y así sucesivamente hasta que el precio vuelva a cambiarnos de estructura alcista. El mercado solo tiene dos fases, alcista y bajista. Ok. El mercado siempre se va a mover cuando en estructura, por ejemplo, en temporalidades altas, solo tenemos alcista y bajista. Y cuando acumula, pero por lo general va a acumular siempre en la fractalidad alcista o en la fractalidad bajista, cuando él acumule. El precio solo
el precio solo sube y baja, no tiene otra, no tiene, otra, Otro movimiento. otro movimiento, solo sube y baja. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta. No, ahorita. Pero este lo vamos a utilizar en cuál? Ahorita en el gráfico lo vamos a Ok. implementar. Ok. Si estás clara con esto que dice lower low, higher low, higher high, higher low, de ahí nos hace un order block extremo, un decisional y el order block en quiebre. Son los tres tipos de order block que hay. Order block, esto en español se llama bloque de orden, por eso se llama order block. Bloque de orden extremo, bloque de orden decisional y bloque de orden en quiebre. Son los tres order block que existen. Y el change of character es cuando el precio nos cambia de estructura, hace un change of character o cambio de estructura en español. Entonces lo vamos a ver aquí para que lo veas. Oh, mira aquí. Ok, aquí traíamos una, si te fijas hasta acá, Sí. todo esto es una estructura alcista, Cuando ¿verdad? vi. Todo esto es una estructura alcista porque si tú te fijas el precio solo va para arriba, 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 arriba. Aquí hace una acumulación, pero es parte de la estructura alcista. Hace una acumulación y ahí vuelve a distribuir al alza. De ahí viene el precio y si te fijas aquí lo que estábamos viendo ahorita, Bajo. nos hace un change of character. Mira, aquí, mira. Viste que este máximo ya no lo, ah, ya no lo pasó. Para que entiendas mejor te lo voy a explicar aquí. Tomemos este como el último máximo. Ok. Entonces, si ves este máximo ya no fue, ya no el precio ya no lo volvió a superar, sino que nos empezó a cambiar de estructura y aquí nos hace el change of character, mira. Este es un change of character, un cambio de estructura. Cuando nosotros vemos esto en el precio, ya nos indica que la estructura ya cambió. Porque si te fijas en este punto, el precio no fue superado ya, el precio ya no volvió más arriba, sino que empezó a caer, a caer, a caer.